Todo comenzó en esa quietud engañosa que solo existe en las viejas haciendas del interior de Minas Gerais, donde el silencio parece tener peso y memoria propia. La hacienda Santa Teresa amaneció aquel martes bañada por esa luz dorada característica que ilumina las 180 hectáreas de cafetales, una tierra roja y fértil que había sustentado a la familia Ferreira López durante 3 generaciones. Dentro de la casa grande, el ambiente estaba impregnado por el aroma reconfortante del café recién colado en tela, una rutina inquebrantable que marcaba el inicio de cada jornada. Sin embargo, lo que realmente dominaba la atmósfera no era el olor, sino el sonido rítmico y constante del antiguo reloj de pared de madera oscura situado en el pasillo principal. Ese objeto imponente, con sus números romanos y su péndulo hipnótico, no era solo un marcador de tiempo. Era un testigo mudo que había visto crecer a nietos y despedir a abuelos, convirtiéndose en el corazón palpitante de una casa que, tras la muerte de Osvaldo, se había vuelto demasiado grande y silenciosa para una sola mujer. Carmen Ferreira López, a sus 62 años, no encajaba en el molde de la típica viuda desvalida que sus vecinos imaginaban, aunque su apariencia pudiera sugerir lo contrario. Aquella mañana, se encontraba equilibrándose precariamente sobre una escalera de aluminio, decidida a cumplir con su ritual semestral de mantenimiento, ignorando los dolores articulares que venían con la edad y la humedad. Para el observador casual, Carmen era simplemente una señora que cuidaba de su hogar con devoción excesiva, pero bajo esa fachada de abuela inofensiva residía la mente afilada de una mujer que había dedicado 34 años de su vida a la gerencia de operaciones del Banco do Brasil. Su cerebro, entrenado para detectar fraudes, analizar riesgos y gestionar crisis financieras, estaba, en teoría, jubilado, dormido bajo capas de luto y rutina doméstica. Nadie, y mucho menos su propia familia, recordaba que esa mujer de manos ahora un poco temblorosas había sido una experta en detectar mentiras, en hojas de balance y en miradas esquivas. La decisión de subir a esa escalera sola era, en sí misma, un acto de rebeldía silenciosa contra la fragilidad que todos intentaban imponerle últimamente. Su hija Silvana le había insistido 1000 veces en contratar a alguien para esas tareas, o, mejor aún, mudarse a un apartamento más seguro y manejable en la ciudad. Pero Carmen se aferraba a la hacienda como quien se aferra a la propia identidad. Limpiar ese reloj no era solo higiene, era mantener vivo a Osvaldo, quien amaba esa pieza con locura y le había enseñado a cuidarla con la precisión de un relojero suizo. Carmen sentía que, mientras mantuviera los rituales intactos, el caos del mundo exterior no podría tocarla. Subió un peldaño más, sintiendo la frialdad del metal bajo sus pies descalzos, decidida a limpiar el polvo acumulado en la cornisa superior del reloj, sin saber que ese acto mundano de limpieza estaba a punto de fracturar su realidad para siempre y de la manera más cruel posible. Al alcanzar la altura necesaria, Carmen estiró los brazos para descolgar con sumo cuidado la pesada caja de madera, una maniobra que había realizado decenas de veces a lo largo de los años sin el menor incidente. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo, conservaban la firmeza de quien está acostumbrada a sostener responsabilidades y sujetaron la estructura familiar con confianza. Sin embargo, en el instante preciso en que el reloj se separó de la pared y quedó suspendido únicamente por su fuerza, algo en su cerebro analítico envió una señal de alerta inmediata. El peso estaba mal. No era una diferencia obvia para cualquiera, pero para alguien como Carmen, que había vivido entre la precisión de los gramos y los centavos, la discrepancia fue tan alarmante como una sirena de incendios. El reloj pesaba más de lo que debería, y el equilibrio del objeto se sentía sutilmente alterado, desplazado hacia la izquierda de una forma antinatural que desafiaba su memoria muscular. Bajó de la escalera con el reloj abrazado contra su pecho, sintiendo una mezcla de confusión y una extraña ansiedad que no lograba identificar del todo. Colocó la pieza sobre la mesa de madera maciza del comedor, apartando el mantel de encaje para poder inspeccionarla con la luz de la mañana entrando por la ventana. Su corazón comenzó a latir con un ritmo diferente, no por el esfuerzo físico,
sino por esa intuición visceral que solía tener en el banco cuando un cliente presentaba un documento falsificado que a simple vista parecía perfecto. Carmen pasó sus dedos por la madera trasera del reloj, buscando imperfecciones, grietas o cualquier cosa que explicara esa alteración en el peso. Sus yemas tropezaron con algo que no pertenecía a la suave y barnizada superficie de la madera antigua. Un pequeño orificio, casi invisible, que había sido perforado toscamente y luego disimulado con algo que parecía masilla oscura. Con el pulso acelerado, buscó en el cajón de la cocina un destornillador pequeño, una herramienta que Osvaldo solía dejar allí para reparaciones rápidas, y procedió a abrir el panel posterior del mecanismo. Lo que encontró al retirar la tapa de madera no fueron termitas ni humedad, ni ninguna de las explicaciones lógicas que su mente racional intentaba formular para calmarse. Adherido al interior de la caja, justo detrás de donde había palpado el orificio, había un cilindro negro, pequeño y moderno, con una lente minúscula apuntando directamente hacia afuera a través del agujero. Era un dispositivo electrónico, frío y ajeno, incrustado como un parásito tecnológico en la herencia sagrada de su marido. Carmen se quedó paralizada, mirando el objeto sin comprender su propósito inmediato, sintiendo cómo el santuario de su hogar era violado por esa presencia intrusa que parpadeaba con una luz roja casi imperceptible. El choque inicial no fue de miedo físico, como si hubiera encontrado un arma, sino de una profunda y nauseabunda sensación de invasión a su privacidad más íntima. Carmen tomó el dispositivo con cuidado, sus instintos de gerente de operaciones despertando de su letargo con una claridad aterradora. Reconoció el aparato. Era una cámara espía de alta definición, con transmisión Wi-Fi y batería de larga duración. El tipo de equipo que se compra para vigilar niñeras o empleados sospechosos, no para instalar en la casa de una viuda jubilada. ¿Quién querría vigilarla? ¿Qué había que ver en la vida monótona de una mujer de 62 años que pasaba sus días cuidando orquídeas y leyendo novelas? La pregunta flotó en el aire viciado de la sala, y la respuesta, aunque su corazón se negaba a aceptarla, comenzó a formarse en las sombras de su mente lógica, descartando a ladrones comunes que simplemente habrían robado el reloj en lugar de modificarlo. Carmen dejó la cámara sobre la mesa y se sentó, sintiendo que las piernas le fallaban por primera vez esa mañana. Su mente voló inmediatamente hacia las únicas personas que tenían acceso libre a su casa, quienes poseían llaves y conocían sus horarios y rutinas al detalle, su hija Silvana y su yerno, Roberto. Recordó las visitas recientes, siempre cargadas de una tensión extraña, con preguntas insistentes sobre sus finanzas, sobre el testamento, y sobre si no se sentía demasiado sola en esa casa tan grande. La negación intentó protegerla del dolor. Se dijo a sí misma que tal vez era una medida de seguridad mal entendida, que quizás ellos estaban preocupados por su salud y querían cuidarla a distancia. Pero la forma en que estaba escondida la cámara, oculta traicioneramente dentro del reloj favorito de su padre, indicaba dolo, secreto y una falta total de respeto por su dignidad y autonomía. La confirmación de que aquello no era un acto de amor, sino de control, llegó a su memoria como un rayo, recontextualizando una conversación que había tenido con Silvana apenas 2 días antes. Carmen había tropezado una madrugada al levantarse para ir al baño. Fue un traspié tonto en la oscuridad del pasillo, donde se golpeó el hombro contra el marco de la puerta. No hubo herida, no hubo ruido fuerte. Y lo más importante, Carmen no se lo contó absolutamente a nadie, guardándose el incidente por vergüenza a parecer torpe. Sin embargo, al día siguiente, durante el almuerzo dominical, Silvana le había preguntado con una voz falsamente casual, mientras le servía más jugo: «Mamá, ¿te duele el brazo? Te noté caminando raro, como si te hubieras golpeado anoche». En ese momento, Carmen pensó que era una intuición de hija, una conexión especial, y hasta se sintió agradecida por la preocupación. Ahora, sentada frente al reloj desmembrado, esa frase resonaba en su cabeza con un tono siniestro y calculador. Silvana sabía del golpe porque lo había visto. No había intuición,
No había conexión mística maternal. Había una lente observándola en la oscuridad, monitoreando sus movimientos como si fuera un animal de laboratorio en su propio hogar. La vergüenza que sintió Carmen en ese instante fue devastadora, una mezcla de humillación y furia fría que le subió por la garganta. Se dio cuenta de que su privacidad no existía, que cada vez que lloraba frente a la foto de Osvaldo, cada vez que hablaba sola o cantaba bajito, ellos estaban al otro lado, mirando, juzgando y archivando. La casa grande y segura de repente se sintió como una prisión de cristal, y el tic-tac del reloj, ahora detenido sobre la mesa, fue reemplazado por el zumbido ensordecedor de una traición que apenas comenzaba a mostrar su verdadera cara. El descubrimiento de la primera cámara desencadenó en Carmen una paranoia inmediata y asfixiante, transformando su refugio de toda la vida en un territorio hostil lleno de trampas invisibles. Ya no podía caminar por el pasillo sin sentir una presión física en la nuca, esa sensación primitiva de ser observada por un depredador que espera el momento justo para atacar. En lugar de derrumbarse o llamar a la policía en un impulso de histeria, su mente volvió a operar con la lógica fría de sus años en el banco, asumiendo que si había un dispositivo de vigilancia, era estadísticamente improbable que fuera el único. Con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, comenzó un barrido sistemático de la planta baja, moviéndose con una cautela exagerada, evitando mirar directamente a los rincones o a los objetos decorativos, fingiendo ante cualquier posible espectador que simplemente estaba buscando sus gafas o limpiando el polvo de los muebles, mientras sus ojos escaneaban cada milímetro en busca de ese brillo negro y delator de la tecnología intrusa. Su búsqueda metódica pronto arrojó resultados que confirmaron sus peores temores, validando una pesadilla doméstica que superaba cualquier ficción televisiva. En la sala de estar, oculta entre las hojas sintéticas de un arreglo floral que Silvana le había regalado hacía apenas un mes por su cumpleaños, encontró la segunda lente. Estaba posicionada estratégicamente para cubrir el sofá donde Carmen solía tejer por las tardes y la entrada principal, asegurando un control total sobre quién entraba o salía de la propiedad y qué hacía Carmen en sus horas de descanso. Al tacto, el dispositivo estaba tibio, funcionando a plena capacidad, transmitiendo en tiempo real la imagen de una madre que acariciaba los pétalos de plástico con manos temblorosas, mientras al otro lado de la pantalla, su propia hija probablemente analizaba su postura o su expresión facial. La perversidad del regalo de cumpleaños, usado como caballo de Troya para espiarla, le provocó una arcada seca, una repulsión física hacia el objeto que antes había exhibido con orgullo maternal en el centro de su mesa. Pero el golpe más devastador, el que realmente quebró algo sagrado dentro de ella, ocurrió cuando sus pasos la llevaron al pequeño oratorio que mantenía en una habitación lateral, su santuario personal de oración. Allí, entre las imágenes de santos desgastadas por el tiempo y las velas que encendía religiosamente por el alma de Osvaldo, Carmen descubrió la tercera cámara. Estaba incrustada de manera blasfema en la base de madera de su imagen de Santa Rita, la patrona de las causas imposibles a la que Carmen confiaba sus lamentos más profundos y sus oraciones por el bienestar de su familia. La lente apuntaba directamente al reclinatorio, capturando cada lágrima, cada súplica susurrada y cada momento de vulnerabilidad espiritual. Entender que Silvana y Roberto no solo vigilaban sus movimientos físicos, sino que también habían profanado su intimidad espiritual, escuchando sus confesiones privadas a Dios para usarlas quizás en su contra, fue una violación tan profunda que Carmen tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer al suelo, sintiéndose espiritualmente desnuda y sucia. La angustia inicial pronto dio paso a una pregunta pragmática y aterradora que su mente de exgerente bancaria no podía ignorar. ¿Para qué tanta vigilancia? Nadie monta una operación de espionaje de este calibre simplemente para ver a una anciana rezar o tejer. La inversión en equipos y el riesgo moral implicaban un objetivo mucho más tangible y lucrativo. Carmen sabía, por décadas de experiencia lidiando con la codicia humana en el banco, que cuando la moral se rompe de esta manera dentro de una familia, el motivo casi siempre tiene un símbolo de moneda por delante.
Necesitaba revisar sus cuentas, sus inversiones y los documentos de la propiedad urgentemente. Sin embargo, la conciencia de las cámaras la paralizó. No podía encender su ordenador portátil en el despacho, ni usar su teléfono móvil para acceder a la banca en línea, porque ahora sabía con certeza que ellos veían cada tecla que pulsaba y escuchaban cada llamada que hacía. Estaba incomunicada dentro de su propia fortaleza, rodeada de espías electrónicos que reportaban a su propia sangre. Para poder investigar sin alertar a sus verdugos, Carmen tuvo que recurrir a la actuación de su vida, invocando una calma que no sentía. Se obligó a ir a su habitación, consciente de que probablemente también allí hubiera ojos electrónicos, y se cambió de ropa con movimientos lentos y naturales, eligiendo un vestido sencillo de algodón que usaba para ir al pueblo. Se miró al espejo y ensayó una expresión neutra, borrando el terror y la ira de sus facciones, componiendo la máscara de la abuela tranquila que ellos esperaban ver. Tomó su bolso, asegurándose de no llevar ningún documento bancario físico que pudiera ser visto en las cámaras, y salió de la casa anunciando en voz alta a la nada y al micrófono oculto que iba al mercado a comprar levadura para hacer un pastel, una mentira doméstica y banal diseñada para justificar una ausencia de un par de horas sin levantar sospechas de fuga o rebelión. Condujo su viejo sedán hasta el centro del pueblo, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos, luchando contra el impulso de acelerar y huir hacia ninguna parte. No fue al banco local, donde todos conocían a su familia y donde el gerente podría, por una malentendida lealtad o imprudencia, comentar a Silvana que su madre había estado allí haciendo preguntas extrañas. En su lugar, Carmen se dirigió a la biblioteca municipal, un edificio antiguo y poco concurrido, donde sabía que había ordenadores de uso público que no dejaban rastro en sus dispositivos personales. Entró saludando con un gesto breve a la bibliotecaria y se sentó frente a una terminal en el rincón más alejado, sintiéndose como una criminal a punto de cometer un delito, cuando en realidad era la víctima intentando comprender la magnitud del robo. El olor a libros viejos y polvo le dio una extraña sensación de seguridad anónima, mientras sus dedos tecleaban la dirección web del banco. El proceso de ingresar sus credenciales fue una tortura de ansiedad. Cada segundo que tardaba la página en cargar parecía una eternidad, donde imaginaba a Silvana entrando por la puerta de la biblioteca para arrastrarla fuera. Finalmente, la pantalla azul del banco se desplegó ante ella, fría e impersonal, mostrando el resumen de sus activos financieros. Carmen respiró hondo. Se ajustó las gafas de lectura y con un clic decisivo, abrió el estado de cuenta corriente y las aplicaciones de inversión que había acumulado durante toda una vida de trabajo y ahorro junto a Osvaldo. Lo que vio en la pantalla le heló la sangre más que cualquier cámara oculta. Los números no cuadraban. No era una pequeña discrepancia o un gasto no reconocido. Era una devastación sistemática. Las cifras que deberían representar su seguridad para la vejez y el mantenimiento de la hacienda habían sido reducidas a montos irrisorios, drenadas metódicamente a través de transferencias electrónicas que ella nunca había autorizado. Con los ojos llenos de lágrimas de incredulidad, Carmen comenzó a rastrear el destino del dinero, su mente analítica diseccionando el fraude con dolorosa precisión. Vio docenas de transferencias tipo TED realizadas en los últimos 6 meses, todas dirigidas a una persona jurídica que desconocía. Inversiones y Soluciones Futura Lida. Una empresa con un nombre genérico que gritaba «Empresa fantasma» a kilómetros de distancia. Pero el golpe de gracia, el que le hizo soltar un sollozo ahogado que resonó en el silencio de la biblioteca, fue ver el saldo de la cuenta de ahorro específica que había creado para Cayo, su nieto adorado. Ese dinero, intocable y sagrado, destinado a pagar su universidad y garantizarle un futuro lejos de las dificultades del campo, había desaparecido por completo. El saldo marcaba 0. Silvana y Roberto no solo le habían robado a ella, le habían robado el futuro a su propio hijo, canibalizando las oportunidades de Cayo para financiar sus propios esquemas oscuros. En ese momento, sentada en la silla de plástico duro de la biblioteca, Carmen comprendió la totalidad del plan maquiavélico que se tejía a su alrededor.
No se trataba solo de un robo oportunista, era una estrategia de gaslighting y demolición personal ejecutada con paciencia de depredador. Las cámaras, las preguntas sobre sus tropiezos, la insistencia en su fragilidad mental, todo estaba diseñado para construir una narrativa de senilidad e incompetencia. Entendió con horror que el objetivo final no era solo dejarla sin dinero, sino inhabilitarla legalmente, usar sus supuestos despistes y confusiones, que ellos mismos provocaban o exageraban, para solicitar su interdicción judicial, encerrarla en un asilo y tomar el control total de la hacienda y de lo poco que quedaba. Su hija no estaba preocupada por su memoria. Estaba fabricando pruebas para anularla como persona y apoderarse de su firma. Carmen se cubrió la cara con las manos, sintiendo un dolor que trascendía lo financiero y lo físico. No lloraba por los millones perdidos, ni por la tierra, ni siquiera por el miedo al asilo. Lloraba porque en ese instante tuvo que aceptar la muerte simbólica de su hija, la niña a la que había amamantado, a la que había enseñado a andar en bicicleta en esos mismos caminos de tierra, la mujer a la que había consolado en sus propios fracasos, ya no existía. Había sido reemplazada por un ser irreconocible, capaz de traicionar a su madre y despojar a su propio hijo por avaricia. Esa comprensión fue el fondo del pozo emocional para Carmen, la soledad absoluta de saberse huérfana de hija, dándose cuenta de que el enemigo más peligroso que jamás enfrentaría tenía su misma sangre, su misma sonrisa y las llaves de su casa. Allí, frente a un ordenador público, Carmen Ferreira López murió un poco por dentro, dejando espacio para que algo mucho más duro y frío naciera en su lugar. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto brusco y definitivo que marcó el fin de su duelo emocional y el inicio de la guerra. En esa silla de plástico de la biblioteca, la madre herida cedió su lugar a la gerente de operaciones bancarias que llevaba años dormida, esa profesional que había desmantelado redes de estafadores con la frialdad de un cirujano. Respiró hondo, estabilizando su pulso, y miró la pantalla no como una tragedia personal, sino como un balance de activos y pasivos que necesitaba ser corregido. Comprendió que enfrentar a Silvana abiertamente sería un suicidio táctico. Su hija tenía la juventud, la falta de escrúpulos, y ahora el control de su dinero. Si Carmen gritaba o acusaba, solo confirmaría la narrativa de paranoia senil que Silvana estaba construyendo para los jueces. La única forma de ganar era jugar el papel que le habían asignado, convertirse en el caballo de Troya dentro de su propia vida y demoler el plan desde adentro, utilizando la misma subestimación de su familia como su mejor camuflaje. Salió de la biblioteca con una postura diferente, aunque por fuera seguía pareciendo la misma señora mayor con su bolso de cuero desgastado. Antes de regresar a la hacienda, hizo una parada estratégica en una papelería pequeña del pueblo, pagando en efectivo para no dejar rastro digital. Compró un cuaderno de tapa dura negro, simple y sin adornos, y 2 bolígrafos de tinta indeleble. Su mente trabajaba a 1000 por hora, trazando un mapa mental de la casa y buscando los puntos ciegos de las cámaras que había descubierto. Sabía que necesitaba un lugar seguro para documentar cada hallazgo, un sitio donde Silvana, con su aversión a la suciedad y al trabajo manual, jamás se le ocurriría buscar. La respuesta vino con el recuerdo del olor a tierra y plumas, el viejo gallinero al fondo del patio. Era el lugar perfecto, sucio, rústico y totalmente fuera del interés de una mujer que vivía pegada a su teléfono inteligente y a sus zapatos de marca. El regreso a la hacienda Santa Teresa fue su primera gran actuación. Al estacionar el coche, Carmen se tomó un momento para entrar en personaje, relajando los músculos faciales hasta lograr una expresión vacía y levemente confusa. Bajó del vehículo arrastrando un poco los pies, consciente de que la cámara de la entrada capturaba cada movimiento. Murmuró cosas inconexas para sí misma, lo suficientemente alto para que los micrófonos ocultos registraran un soliloquio de anciana despistada, quejándose de un dolor de espalda imaginario y de haber olvidado comprar la levadura que supuestamente había ido a buscar. Al entrar a la cocina, dejó las llaves en un lugar equivocado a propósito.
fingiendo buscar algo en la nevera y cerrándola sin sacar nada, ejecutando una coreografía de la demencia diseñada específicamente para satisfacer las expectativas de quien estuviera observando al otro lado de la lente. Esa misma tarde, aprovechando su rutina de alimentar a las gallinas, Carmen inauguró su oficina secreta. Bajo una pila de sacos de pienso vacíos y tablas viejas en el rincón más oscuro del gallinero, escondió el cuaderno negro envuelto en una bolsa plástica hermética. Allí, sentada en un taburete manchado y rodeada por el cacareo de las aves, comenzó a escribir. No eran divagaciones tristes, sino registros precisos, fecha y hora del hallazgo de las cámaras, la ubicación exacta de cada dispositivo, los montos transferidos que había memorizado en la biblioteca y los nombres de las empresas fantasmas. Su caligrafía, firme y angulosa, llenaba las páginas con la disciplina de un auditor forense. Ese cuaderno se convirtió en su ancla a la realidad, la prueba física de que no estaba loca, sino que estaba siendo casada. Cada dato anotado era una pequeña victoria contra el gaslighting, una reafirmación de que su intelecto seguía intacto y afilado como una navaja. Pero Carmen sabía que la documentación interna no sería suficiente ante un tribunal. Necesitaba fuerza legal externa y profesional. Recordó a una antigua clienta del banco, Maristela, una ex investigadora de la Policía Civil que había abierto su propia agencia privada especializada en fraudes y disputas familiares complejas. Contactarla desde la casa era imposible, y usar su propio celular era un riesgo que no podía correr. Durante los días siguientes, Carmen estableció una nueva rutina: caminatas matutinas por recomendación médica. En una de esas caminatas, llegó hasta una cabina telefónica pública casi abandonada en la carretera vecinal. Con monedas que había ido guardando de los vueltos del mercado, marcó el número de memoria. La conversación fue breve, profesional y codificada. No dio nombres por teléfono. Solo acordó un encuentro en un lugar neutral, lejos de los ojos curiosos del pueblo y de la vigilancia digital de su hija. El encuentro con Maristela tuvo lugar 2 días después, en la capilla del cementerio local, un lugar que Carmen visitaba legítimamente para poner flores en la tumba de Osvaldo. Mientras fingían rezar frente a la lápida de mármol, Carmen le pasó a la investigadora un papel doblado con los datos de la empresa Inversiones y Soluciones Futura Ltda y un resumen de la situación. Maristela, una mujer de rostro duro y ojos que habían visto lo peor de la naturaleza humana, escuchó sin interrumpir, asintiendo levemente. No hubo lástima en su mirada, sino respeto profesional y una chispa de indignación compartida. Acordaron los honorarios, que Carmen pagaría vendiendo discretamente algunas joyas antiguas que no estaban inventariadas, y trazaron el plan. Maristela seguiría el rastro del dinero y investigaría los antecedentes de Roberto, el yerno, mientras Carmen seguía recopilando pruebas de la coacción doméstica desde adentro. La prueba de fuego de su actuación llegó el fin de semana, cuando Silvana y Roberto vinieron a almorzar. La tensión en el aire era palpable, pero Carmen la navegó con una máscara de afabilidad senil, sirvió el almuerzo con manos temblorosas fingidas, y en un momento calculado, llamó a Roberto Osvaldo, corrigiéndose de inmediato, con una risita nerviosa y disculpas excesivas. Vio cómo Silvana y Roberto intercambiaban una mirada rápida, una mezcla de triunfo y desprecio. «Mamá, estás muy distraída últimamente. ¿Seguro que tomaste tus vitaminas?», preguntó Silvana con esa voz empalagosa que ahora a Carmen le sonaba a veneno puro. «Ay, hija, mi cabeza ya no es la de antes. A veces no sé ni en qué día vivo», respondió Carmen, tragándose el orgullo y sirviéndoles más comida, alimentando no sus estómagos, sino su confianza en que el plan de interdicción estaba funcionando a la perfección. Mientras ellos comían, Carmen observaba cada detalle con una agudeza clínica. Notó el reloj nuevo en la muñeca de Roberto, un modelo costoso que ciertamente no podía pagar con su sueldo de vendedor de seguros, y los zapatos italianos de Silvana. Estaban gastando el dinero de Cayo, el dinero de la familia, vistiendo su traición con lujo. Esa observación alimentó su determinación. Durante la sobremesa,
Carmen dejó caer deliberadamente una taza de café, haciéndola añicos contra el suelo. Se llevó las manos a la boca, fingiendo angustia desmedida, casi al borde del llanto por una simple taza rota. «¡Qué torpe soy! Ya no sirvo para nada», exclamó. Silvana se levantó, no para consolarla, sino para limpiar con irritación, diciéndole: «Deja, mamá, te vas a cortar. Siéntate, por favor. Realmente no puedes estar sola así». Carmen obedeció, sentándose con la cabeza baja, ocultando una sonrisa imperceptible. Cada comentario de «no puedes estar sola» era una pieza más que encajaba en su contraataque, pues demostraba la intención de anularla. La guerra psicológica se intensificó en los días siguientes. Carmen comenzó a notar que objetos de uso diario cambiaban de lugar misteriosamente. Sus gafas de lectura aparecían en el baño en lugar de en la mesa de luz. El control remoto del televisor aparecía dentro de la despensa. Eran tácticas clásicas de gaslighting, destinadas a hacerle dudar de su propia cordura. Antes, esto le hubiera provocado ansiedad y miedo a la demencia real. Ahora, Carmen lo veía como evidencia. Cada vez que encontraba un objeto fuera de lugar, iba al gallinero y lo anotaba. Martes, 10:00 am. Gafas movidas al baño. No fui yo. No reaccionaba con frustración visible ante las cámaras. Simplemente simulaba buscar los objetos con paciencia confusa, a veces pidiendo ayuda en voz alta a su marido muerto, sabiendo que eso quedaría grabado y que Silvana lo usaría como prueba, sin saber que Carmen estaba documentando la manipulación detrás de la escena. Lo que mantenía a Carmen firme en este juego peligroso, lo que evitaba que la depresión la consumiera en las noches solitarias, era la imagen de su nieto Cayo. El joven estudiaba agronomía en la capital y visitaba poco por la carga académica, ajeno a la conspiración que estaba devorando su herencia. Carmen miraba una fotografía de él en la sala, una foto que sabía que estaba siendo vigilada por la cámara en el arreglo floral, y le prometía en silencio que no dejaría que le robaran su futuro. Su motivación había mutado. Ya no se trataba de salvar su propia dignidad o su dinero para la vejez. Se trataba de un instinto de protección ancestral. Ella era la matriarca, la guardiana de la tierra y del linaje, y si tenía que fingir ser una anciana decrépita y loca para destruir a los lobos que amenazaban a su nieto, lo haría hasta las últimas consecuencias. La lealtad de sangre se había roto, pero la lealtad al legado y a la justicia era ahora más fuerte que nunca. El siguiente informe de Maristela llegó 2 semanas después, en un sobre pardo deslizado discretamente bajo la puerta trasera de la cocina durante una noche de tormenta. Un método de entrega digno de una película de espías que Carmen encontró trágicamente necesario. Al abrir el sobre en la seguridad maloliente pero privada del gallinero a la mañana siguiente, Carmen confirmó que su instinto bancario no había fallado. La empresa, Inversiones y Soluciones Futura Limitada, no era más que una fachada torpe, registrada a nombre de un primo segundo de Roberto que vivía en una favela de la capital y que probablemente no sabía ni firmar su nombre correctamente. El rastro del dinero era obsceno por su obviedad. Los fondos transferidos desde las cuentas de Carmen entraban a la empresa fantasma y salían casi inmediatamente para pagar deudas de juego online de Roberto y cuotas de un apartamento de lujo en la costa que estaba a nombre de Silvana. No estaban invirtiendo ni protegiendo el patrimonio, lo estaban quemando en vicios y apariencias, dilapidando en meses lo que a Osvaldo le había costado décadas construir bajo el sol. Junto con el rastreo financiero, Maristela había incluido copias digitalizadas de los documentos bancarios utilizados para autorizar las transferencias, obtenidos gracias a un contacto interno en la sucursal que aún recordaba a Carmen con respeto. Al ver las hojas impresas, Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Allí, al pie de cada autorización de transferencia de alto valor, estaba su propia firma, Carmen Ferreira López. El trazo era dolorosamente similar, casi idéntico al suyo, con la misma inclinación en la F y el mismo bucle en la L.
Silvana había pasado años observándola firmar cheques y documentos, practicando la falsificación con la dedicación de una estudiante aplicada, hasta perfeccionar el arte de robarle la identidad a su propia madre. Ver su nombre, su sello de honor y responsabilidad, pervertido de esa manera para saquear el futuro de su nieto, le provocó una náusea violenta. Ya no era solo un robo, era una suplantación total de su persona. La ofensiva de Silvana no se limitó a lo financiero. Pronto escaló al terreno legal y médico, tal como Carmen había temido. Un martes por la tarde, Silvana apareció en la hacienda acompañada de un hombre desconocido, de unos 50 años, vestido con una informalidad estudiada pero con ojos de escrutinio clínico. «Mamá, este es el doctor Arantes, un viejo amigo de la familia de Roberto que estaba de paso por la ciudad y quería conocer la finca», mintió Silvana con una naturalidad que asustaba. Carmen, alertada por su sexto sentido y por la forma en que el hombre la observaba, como quien evalúa un espécimen defectuoso, supo de inmediato que no era una visita social, era una evaluación psiquiátrica encubierta. El objetivo era obtener un diagnóstico informal o testimonios que pudieran sustentar un informe médico de incapacidad mental, la pieza clave que necesitaban para la interdicción judicial. Carmen sirvió café y bizcocho de maíz en la baranda, activando su modo de supervivencia escénica. Durante la conversación, el doctor Arantes comenzó a hacer preguntas que parecían casuales, pero que estaban cargadas de intención diagnóstica. «¿Qué día es hoy, doña Carmen? ¿Recuerda quién es el presidente actual? ¿Ha tenido problemas para dormir o confunde los sueños con la realidad?» Carmen decidió darles exactamente lo que buscaban, pero con un control milimétrico. Respondió que creía que estaban en 1998. Confundió el nombre del presidente con uno de la dictadura militar y narró una historia inventada sobre haber visto a su marido muerto caminando por el cafetal esa misma mañana. Vio cómo el doctor intercambiaba miradas significativas con Silvana y tomaba notas mentales. Cada error que Carmen cometía deliberadamente era un clavo más en su propio ataúd legal, pero también era la evidencia de que ella controlaba la narrativa, engañando al experto que había venido a condenarla. Cuando el coche de Silvana y el médico se alejó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo, Carmen corrió al baño y vomitó hasta que solo le quedó bilis. La tensión de fingir demencia frente a su propia hija y un extraño era agotadora, una violación continua de su dignidad intelectual. Se lavó la cara con agua helada, mirándose al espejo con ferocidad. Sabía que el informe de ese médico diría que estaba desorientada en tiempo y espacio, y que presentaba alucinaciones visuales. Era un arma de doble filo. Ese informe aceleraría el proceso de interdicción, lo que significaba que el tiempo se le agotaba rápidamente. Tenía que actuar antes de que un juez firmara la sentencia basándose en esas mentiras. Esa misma noche, anotó en su cuaderno negro: «Visita del doctor Arantes. Fingí desorientación temporal. Objetivo: acelerar su confianza y hacer que bajen la guardia. Fecha límite aproximada: 1 mes». La soledad de su lucha se hacía más pesada por las noches, cuando la casa crujía y las cámaras parpadeaban en la oscuridad. Carmen comenzó a desarrollar una rutina de contravigilancia nocturna. Sabía que Silvana y Roberto no monitoreaban las cámaras las 24 horas. Probablemente revisaban las grabaciones de forma aleatoria o cuando recibían alertas de movimiento en zonas específicas. Aprovechando esto, Carmen se movía por los puntos ciegos que había mapeado, deslizando documentos importantes debajo de las alfombras o dentro de los forros de los abrigos de invierno que nunca se usaban. Se sentía como una prisionera en una cárcel de mínima seguridad, donde el alcaide era su propia sangre. La ironía no se le escapaba. Había pasado su vida construyendo esa casa para que fuera un refugio familiar, y ahora tenía que moverse por ella como una ladrona para proteger lo poco que quedaba de esa familia. El punto de quiebre emocional llegó con una llamada telefónica de su nieto Cayo. Silvana, en un gesto de crueldad calculadora, llamó a Cayo en presencia de Carmen y puso el altavoz, supuestamente para que la abuela saludara. «Hola, abuela. ¿Cómo estás? Mamá me dice que has estado un poco cansada», dijo la voz joven y preocupada de Cayo.
Carmen sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle que corriera, que viniera a salvar la hacienda, que sus padres eran unos monstruos, pero sabía que cualquier exabrupto sería usado en su contra como prueba de agresividad senil. Con el corazón destrozado, Carmen se obligó a responder con voz trémula y débil. Sí, mi hijo. La cabeza me falla un poco, pero estoy bien. Estudia mucho, mi amor. Estudia mucho. Colgó sintiendo que había traicionado a su nieto al no decirle la verdad, pero sabiendo que protegerlo requería mantener la farsa hasta tener las pruebas legales irrefutables para destruir a sus padres sin mancharlo a él en el proceso. Decidida a asegurar lo único que no podían transferir digitalmente, la tierra misma, Carmen intentó acceder a la caja fuerte antigua empotrada en la pared de la oficina de Osvaldo, donde guardaban las escrituras originales de la hacienda. Esperó a una tarde en que la tormenta había cortado la electricidad y, por ende, las cámaras y el Wi-Fi estaban inactivos. Con una linterna en la boca y manos ágiles, giró la combinación que solo ella y Osvaldo conocían. Al abrir la pesada puerta de acero, su corazón se detuvo. La caja estaba vacía. No había escrituras, ni títulos de propiedad, ni las joyas de la abuela. Silvana se le había adelantado. Habían forzado la caja, o, peor aún, habían encontrado la combinación anotada en alguna agenda vieja de Osvaldo. El vacío oscuro de la caja fuerte fue la confirmación final de que el plan no era solo administrar sus bienes, sino liquidar todo. Querían vender la hacienda. Carmen salió de la oficina temblando, no de miedo, sino de una furia fría y cristalina. Vender la Santa Teresa era borrar la historia de los Ferreira López. Era vender el sudor de su esposo y el futuro de Cayo para convertirlo en efectivo rápido. Entendió que la interdicción era solo el paso previo para tener la autoridad legal de firmar la venta de las tierras. Necesitaba saber cuándo presentarían la demanda. En su próxima reunión clandestina con Maristela, la investigadora le trajo la pieza del rompecabezas que faltaba, un borrador de la petición de curatela provisoria de urgencia, que había encontrado en la basura digital de Roberto. La fecha prevista para la presentación ante el juzgado era en 10 días. 10 días para que Carmen perdiera sus derechos civiles y se convirtiera legalmente en una niña bajo la tutela de sus verdugos. La cuenta regresiva había comenzado oficialmente. Carmen miró el calendario en la cocina, uno de los pocos lugares sin cámara directa, y marcó la fecha con un círculo rojo, fingiendo que era el cumpleaños de un pariente lejano. 10 días. Tenía 10 días para transformar su defensa pasiva en un ataque letal. Necesitaba una prueba definitiva, algo que ningún juez pudiera ignorar, algo que demostrara la mala fe y la conspiración criminal más allá de toda duda. Miró el reloj de pared, el origen de todo, y se le ocurrió una idea audaz. Si ellos usaban la tecnología para destruirla, ella usaría la tecnología para enterrarlos. Si quieren un show, pensó Carmen acariciando el lomo del cuaderno negro, les daré el gran final que se merecen. La víctima había desaparecido. Ahora solo quedaba la vengadora. La decisión de grabar a su propia hija no fue fácil para Carmen. Iba en contra de cada instinto maternal que poseía, pero la supervivencia de su linaje exigía medidas drásticas. En su siguiente encuentro clandestino con Maristela, esta vez en el estacionamiento trasero de un supermercado mayorista en la ciudad vecina, Carmen no pidió consuelo, sino equipo técnico. Necesito algo que grabe voz con claridad, algo pequeño que pueda esconder donde las cámaras no ven, solicitó con la firmeza de quien ordena una transacción bancaria compleja. Maristela le entregó una grabadora digital activada por voz, del tamaño de una caja de fósforos, con una batería de larga duración y un imán potente en la parte posterior. Al sostener el pequeño aparato negro en su mano, Carmen sintió el peso irónico de la situación. Iba a utilizar las mismas armas de espionaje que habían usado contra ella, cerrando un círculo perverso de desconfianza familiar, donde la tecnología se había convertido en el único mediador de la verdad. El lugar elegido para la trampa fue estratégico, la mesa del comedor principal. Carmen sabía, gracias a años de observación,
que Silvana y Roberto nunca discutían sus negocios en los dormitorios o en el jardín. Siempre lo hacían sentados a la cabecera de la mesa, con papeles extendidos, sintiéndose dueños y señores de la hacienda. Aprovechando un momento en que la casa estaba vacía y la luz del sol creaba reflejos en las lentes de las cámaras de seguridad que dificultaban la visión nítida, Carmen se deslizó bajo la pesada mesa de madera maciza. Con el corazón martillando en sus oídos, adhirió la grabadora magnética en la estructura metálica interior de la mesa, justo debajo de donde solía sentarse Roberto. Quedó oculta a la vista, imposible de detectar a menos que alguien se arrastrara por el suelo como ella lo estaba haciendo. Al salir de debajo de la mesa, se sacudió el polvo de las rodillas y miró el mueble con una satisfacción fría. El confesionario estaba listo. El plan requiere algo más que una grabadora. Necesitaba un cebo irresistible para provocar la conversación incriminatoria. Carmen sabía que la codicia de su hija y su yerno era un pozo sin fondo, y que la impaciencia por vender la hacienda los tenía ansiosos. Decidió inventar una lucidez repentina sobre un activo financiero oculto. El sábado siguiente, cuando llegaron para su visita semanal de control, Carmen los recibió con una actitud diferente. No fingió estar totalmente perdida, sino agitada, como si un recuerdo urgente la atormentara. Osvaldo. Osvaldo me dijo algo antes de morir, murmuró mientras le servía el café, asegurándose de que sus manos temblaran lo suficiente para parecer frágil. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó Silvana con esa mezcla de aburrimiento e interés depredador que ponía cada vez que se mencionaba el nombre de su padre o dinero. Carmen bajó la voz, obligándolos a inclinarse hacia ella, creando una atmósfera de conspiración íntima. La cuenta de Suiza, no era Suiza. Era esa inversión en oro que él hizo en los años 90. Dijo que los certificados estaban en el viejo molino, bajo las tablas del suelo, pero que solo yo podía sacarlos porque... Carmen dejó la frase en el aire y fingió una confusión súbita, llevándose las manos a la cabeza. «Ay, no sé, mi cabeza da vueltas. Tal vez lo soñé. Estoy tan cansada». Vio el destello instantáneo en los ojos de Roberto, una chispa de avaricia pura. La mención de oro y certificados ocultos era el detonante perfecto. Sabía que no irían al molino inmediatamente para no levantar sospechas frente a ella, pero que la necesidad de discutir cómo buscar ese tesoro imaginario los consumiría. «Descansa, mamá. Ve a recostarte un rato en tu cuarto», le instó Silvana con una dulzura apresurada, ansiosa por sacarla de escena para poder hablar con su marido. Carmen obedeció dócilmente, arrastrando los pies hacia su dormitorio. Cerró la puerta, pero no se acostó. Se quedó pegada a la madera, conteniendo la respiración, sabiendo que la acústica de la casa antigua y la potencia de la grabadora bajo la mesa harían el resto. Escuchó los pasos apresurados de la pareja dirigiéndose al comedor. Pasaron las horas y Carmen permaneció en su habitación, rezando no a los santos, sino a la tecnología, pidiendo que la batería no fallara y que la voz de ellos fuera clara. La espera fue una tortura psicológica. Imaginar lo que estarían diciendo era doloroso, pero necesario. Cuando finalmente se fueron al atardecer, con promesas falsas de volver pronto para cuidar de ella, Carmen sintió que la casa quedaba impregnada de una toxicidad pegajosa. Esperó una hora más por seguridad. Luego fue al comedor. Se arrastró bajo la mesa y recuperó el dispositivo. La luz roja parpadeaba. Había grabado. Esa noche, encerrada en el baño con el grifo de la ducha abierto para generar ruido blanco y bloquear cualquier micrófono ambiental, Carmen conectó la grabadora a unos viejos auriculares. Lo que escuchó superó sus expectativas y rompió lo poco que quedaba de su corazón. No solo hablaban del supuesto oro, hablaban de ella con un desprecio inhumano. La voz de Roberto era clara y burlona. Esa vieja ya no sabe ni dónde está parada. Si encontramos esos papeles del oro, no tenemos que declararlos en el inventario de la interdicción. Es dinero limpio para nosotros. Pero fue la voz de Silvana la que le heló la sangre. El doctor Arantes ya tiene el informe listo. Dice que es demencia senil avanzada. El juez firmará la orden el martes.
Una vez que la metamos en el asilo Santa Paz, vendemos la hacienda a la constructora. Ya tengo el contrato preliminar. Lo del oro es solo un extra para pagar el viaje a Europa. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen, mezclándose con el vapor de la ducha. Escuchar a su hija planear su encierro y la venta de su hogar con la frialdad de una transacción comercial fue la confirmación final de que no había vuelta atrás. Silvana no estaba confundida ni presionada por deudas. Era una sociópata funcional que veía a su madre como un obstáculo logístico a ser removido. Sin embargo, entre el dolor, surgió una certeza legal poderosa. En la grabación, Roberto mencionaba explícitamente haber sobornado al doctor Arantes para falsificar el diagnóstico. Le pagamos bien para que escriba lo que necesitamos. Y Silvana admitía la falsificación de las firmas en los cheques anteriores. Menos mal que practiqué su firma. Si no, no habríamos podido sacarlo del fondo de Cayo. Era la pistola humeante, la prueba irrefutable de conspiración, fraude, estafa contra mayor de edad y falsificación ideológica. Con la grabación asegurada en una tarjeta de memoria extraíble que escondió dentro de un tubo de pasta de dientes, Carmen sintió que el miedo se disipaba para dar paso a la adrenalina de la ejecución final. Al día siguiente, en su encuentro con Maristela, la investigadora escuchó el audio con una expresión de asombro profesional. «Esto es dinamita pura, doña Carmen», dijo Maristela. «Con esto no solo paramos la interdicción, sino que los metemos en la cárcel. Tenemos la confesión del soborno y del fraude». Juntas, trazaron el cronograma del contraataque. No presentarían la denuncia inmediatamente. Esperarían al momento preciso para maximizar el impacto y evitar que huyeran o destruyeran pruebas. El plan era dejar que creyeran que habían ganado, permitir que iniciaran el proceso de traslado al asilo, para que la policía los atrapara en flagrancia del delito de secuestro o detención ilegal, sumado a todo lo demás. Quedaban 3 días para el día D. El martes en que, según la grabación, planeaban venir a buscarla con la orden judicial provisional y una ambulancia para llevarla al asilo. Carmen dedicó esos días a preparar su despedida de la casa, no porque pensara irse, sino porque sabía que después de esto, nada sería igual. Limpió el polvo, regó las plantas y organizó sus papeles personales. Escribió una carta larga y detallada para Cayo, explicándole todo, desde las cámaras hasta el robo de su fondo universitario, y la escondió dentro del oratorio, detrás de la imagen de Santa Rita, el único lugar que sabía que su nieto respetaría. «Si algo sale mal», escribió con mano firme, «tienes que saber que luché por ti hasta el último aliento. No creas lo que digan de mi mente. Mi mente nunca estuvo más clara». La noche anterior al martes decisivo, Carmen se sentó en la baranda a mirar el atardecer sobre los cafetales. Sabía que al amanecer vendrían por ella. Sentía una calma extraña, la calma del soldado antes de la batalla. Revisó mentalmente cada paso del plan. Maristela y la policía civil estarían posicionados en el camino vecinal, ocultos entre la vegetación, esperando su señal o la llegada de la ambulancia privada. Ella debía resistir lo suficiente para que la situación se configurara como un crimen en progreso. Tomó un sorbo de café, mirando el horizonte donde el cielo se teñía de rojo sangre, y pensó en Osvaldo. «Ayúdame mañana, viejo», susurró al viento. «Voy a necesitar tu fuerza para ver a nuestra hija caer». Se levantó, sacudió su falda y entró a la casa, lista para interpretar el último acto de su vida como víctima. La noche previa al desenlace fue la más larga en la vida de Carmen, una vigilia silenciosa donde el sueño era imposible. Se sentó en su sillón favorito en la sala de estar, a oscuras, escuchando los crujidos familiares de la madera que se enfriaba y el viento silbando entre las tejas, sonidos que siempre le habían dado paz y que ahora sonaban a despedida. No encendió ninguna luz para no alertar a quien pudiera estar vigilando las cámaras remotamente. Quería que pensaran que dormía, que era una presa fácil e inconsciente de su destino inminente. Acarició los brazos del sillón donde Osvaldo solía sentarse a leer el periódico, sintiendo una conexión espiritual con él, pidiéndole perdón por el escándalo que estaba a punto de desatarse en su hogar. Carmen sabía que al amanecer, la policía invadiría su santuario.
que habría gritos y esposas, y que la reputación de la familia quedaría manchada para siempre en el pueblo. Pero la alternativa, permitir que el mal triunfara y despojara a Cayo, era un precio que no estaba dispuesta a pagar. A las 5 de la mañana, Carmen se levantó y cumplió su ritual por última vez en esa atmósfera de tensión. Se lavó la cara, se vistió con la misma ropa sencilla de siempre y puso el agua a hervir. El olor a café recién hecho llenó la cocina, un aroma de normalidad que contrastaba violentamente con el nudo que tenía en el estómago. Se aseguró de que su teléfono móvil, con la batería cargada al máximo y en modo silencio, estuviera en su bolsillo, listo para enviar la señal preacordada a Maristela. Una simple llamada perdida. Se sentó a esperar en la mesa de la cocina, con las manos juntas sobre el hule, respirando profundamente para controlar el temblor de sus dedos. No era miedo por ella misma, sino el terror visceral de una madre que sabe que está a punto de destruir a su propia hija para salvarse. El cielo comenzó a clarear, pintando de gris los ventanales, y entonces lo escuchó. El crujido inconfundible de neumáticos aplastando la grava del camino de entrada. Eran las 6:10 de la mañana cuando dos vehículos se detuvieron frente al porche principal. Carmen observó desde la ventana de la cocina, oculta tras el visillo. Reconoció el SUV plateado de Roberto y Silvana, y detrás de él, una furgoneta blanca tipo ambulancia, sin logotipos oficiales, ominosa en su anonimato. Vio bajar a Silvana, vestida con ropa deportiva cómoda, y para dolorosa ironía de Carmen, calzando unos chinelas de peluche rosa que ella misma le había regalado la Navidad pasada para que tuviera los pies calentitos en casa. Ese detalle doméstico, el uso de un regalo de amor maternal para venir a ejecutar una traición tan fría, fue la confirmación final que Carmen necesitaba para endurecer su corazón. Roberto bajó del lado del conductor hablando por teléfono, con gestos nerviosos, mientras dos hombres corpulentos vestidos con uniformes de enfermeros blancos descendían de la furgoneta. La operación limpieza había comenzado. Carmen corrió a la sala y se sentó en el sofá, adoptando su postura de víctima confundida. Escuchó la llave girar en la cerradura, tenían copia de todo, y la puerta se abrió de golpe. Silvana entró primero, con una energía impaciente y autoritaria, seguida por Roberto y los dos enfermeros. «Mamá, despierta. Tenemos que irnos», dijo Silvana sin siquiera saludar, con un tono falsamente solícito pero con la mirada fría. Carmen fingió despertar de un sueño profundo, parpadeando y abrazándose a sí misma. «¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¿Quiénes son estos hombres?», preguntó con voz temblorosa. «Son amigos, mamá. El doctor. Arantes consiguió una plaza en un lugar hermoso para que descanses. Te vamos a llevar a unas vacaciones», mintió Silvana, haciendo un gesto a los hombres para que se acercaran. «No quiero ir. Estoy esperando a Osvaldo», replicó Carmen, lanzando el anzuelo de su supuesta demencia para que bajaran la guardia. «Osvaldo está muerto, Carmen. Por Dios, deja de decir tonterías. Agárrenla», ordenó Roberto, perdiendo la paciencia mucho más rápido de lo esperado. La máscara de cuidado familiar se cayó en segundos. Los dos hombres se abalanzaron sobre ella, tomándola por los brazos con una fuerza innecesaria y profesional. Carmen gritó, no solo por actuación, sino por el dolor real de los dedos clavándose en sus bíceps y por la indignidad de ser tratada como un fardo en su propia sala. «Suéltame. Silvana, diles que me suelten», suplicó, mirando a su hija. Pero Silvana solo miraba su reloj, ignorando los ojos de su madre. «Es por tu bien, mamá. Hazlo fácil y no te sedarán», dijo Silvana, dando la espalda para empezar a señalar objetos de valor en la sala. «Roberto, asegúrate de llevar la caja de las joyas y los papeles del escritorio mientras la suben». Esa frase, pronunciada mientras su madre era arrastrada, fue la sentencia final grabada en la memoria de Carmen. Mientras la arrastraban hacia la puerta principal, Carmen metió la mano en el bolsillo y presionó el botón de llamada rápida. La señal había sido enviada. Se dejó arrastrar, haciendo peso muerto con las piernas para dificultar el avance y ganar esos segundos vitales que Maristela necesitaba para cerrar el cerco. «¿A dónde me llevan?»,
«Esta es mi casa», gritaba Carmen, asegurándose de que su voz se escuchara clara, sabiendo que Maristela probablemente estaba grabando audio desde afuera con un micrófono direccional. «Ya no es tu casa, vieja loca. Ahora firmarás lo que te pongamos delante», susurró uno de los enfermeros con desprecio, creyendo que hablaba con una persona sin capacidad legal ni memoria. Llegaron al porche, la luz del sol de la mañana golpeándoles la cara. El aire fresco olía a rocío y a café, pero la escena era de violencia pura. Carmen vio la furgoneta abierta, lista para tragarla y hacerla desaparecer en el sistema de asilos corruptos. Pero justo cuando iban a bajar los escalones del porche, el estruendo de sirenas rompió la quietud del campo. No fue una sola sirena, sino varias, un coro ensordecedor que venía de todas las direcciones. De detrás del granero y desde el camino principal, 3 patrullas de la policía civil y un coche particular negro emergieron a toda velocidad, levantando polvo y bloqueando cualquier ruta de escape. Los frenazos fueron secos y agresivos. Silvana, que caminaba delante hacia su coche, se detuvo en seco, con la boca abierta. Roberto, que salía de la casa con una caja de documentos en brazos, la dejó caer al suelo, los papeles esparciéndose por la tierra roja. Los enfermeros soltaron a Carmen instantáneamente, como si de repente quemara, levantando las manos instintivamente. El cambio de poder fue tan brusco que el aire pareció congelarse por un segundo. «¡Policía! ¡Nadie se mueva! ¡Manos sobre la cabeza!», gritó un oficial con chaleco antibalas, apuntando su arma hacia el grupo. Maristela bajó del coche negro, con una carpeta en la mano y una expresión de satisfacción férrea, acompañada por un delegado de policía que Carmen reconoció de las noticias locales. Silvana, recuperando su arrogancia de clase alta, intentó jugar su última carta. «¿Qué significa esto? Soy su hija. Mi madre está enferma. La estamos llevando a una clínica», chilló, tratando de imponer autoridad sobre los uniformados. El delegado se acercó caminando despacio, sin bajar el arma. «Señora Silvana Ferreira, usted y su esposo están detenidos por intento de secuestro, cárcere privado, estafa contra mayor de edad, falsificación de documentos y formación de cuadrilla. Y créame, su madre no está enferma. Está más lúcida que todos nosotros juntos». Al escuchar esas palabras, Carmen se irguió. Ya no había necesidad de arrastrar los pies ni de fingir temblores. Se alisó el vestido con dignidad. Se soltó de la cercanía de los enfermeros que ahora estaban siendo esposados contra la furgoneta y caminó unos pasos hacia la barandilla del porche. Miró a Roberto, que estaba pálido y sudoroso siendo registrado por un agente, y luego sus ojos se posaron en Silvana. Su hija la miró con incredulidad, buscando en el rostro de su madre rastro de la anciana senil que creía controlar, pero solo encontró la mirada de acero de la exgerente del Banco do Brasil. «Se acabó, hija», dijo Carmen con una voz clara, firme y terriblemente triste. «Todo está grabado, las cámaras, el audio bajo la mesa, las cuentas falsas, todo». La imagen final de ese momento caótico quedaría grabada en la retina de Carmen para siempre. Un oficial de policía le colocaba las esposas de metal frío a Silvana. Su hija, reducida ahora a una delincuente común, lloraba histéricamente, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber perdido. Y allí, en medio del polvo y la vergüenza, destacaban esos chinelas de peluche rosa en los pies de Silvana. El contraste era brutal, el símbolo de la comodidad y el amor filial convertido en el calzado de una prisionera. Carmen sintió una lágrima solitaria correr por su mejilla, no por la victoria, que sabía a ceniza, sino por la tragedia de ver a su propia sangre ser llevada en el asiento trasero de una patrulla policial, expulsada del paraíso que había intentado robar. La justicia había llegado a la Hacienda Santa Teresa, pero había llegado de la mano del dolor más profundo que una madre puede soportar. Cuando las sirenas se apagaron y el último coche patrulla se llevó a Silvana y Roberto, la Hacienda Santa Teresa quedó sumida en un silencio diferente, uno que no era de paz, sino de devastación postraumática. La casa, antes un santuario de memorias, se convirtió durante las horas siguientes en una escena de crimen estéril, llena de extraños uniformados que tomaban huellas,
Confiscaban ordenadores y fotografiaban los agujeros en las paredes donde estaban escondidas las cámaras. Carmen permaneció sentada en el sofá de la sala, con una taza de té que Maristela le había preparado y que se enfriaba entre sus manos, respondiendo preguntas mecánicas de los peritos. No sentía el alivio de la victoria. Sentía un vacío inmenso, como si le hubieran extirpado un órgano vital sin anestesia. Ver a los agentes manipular el reloj de pared, sacando el dispositivo de espionaje con pinzas como si fuera un tumor maligno, le confirmó que su hogar había sido profanado de una forma que ni todo el cloro ni el incienso del mundo podrían limpiar de inmediato. La tarde se convirtió en una maratón burocrática en la comisaría local, un lugar que Carmen nunca pensó visitar en calidad de víctima denunciante contra su propia sangre. Sentada frente al delegado, tuvo que narrar la historia de nuevo, esta vez para el registro oficial, transformando su dolor privado en datos forenses. Entregó el cuaderno negro del gallinero, la tarjeta de memoria con la grabación bajo la mesa y los extractos bancarios. Cada prueba que ponía sobre el escritorio de metal era un clavo más en la condena de su hija, y cada palabra que pronunciaba le costaba un esfuerzo físico titánico. No lloró durante la declaración. Su entrenamiento profesional se impuso, relatando fechas, montos y hechos con una precisión que impresionó al escribano. Pero por dentro, Carmen se estaba desmoronando, luchando contra el instinto biológico de proteger a su cría, recordándose una y otra vez que esa mujer que la había espiado ya no era la niña que ella había criado. Esa primera noche sola en la casa fue la prueba más dura de su resistencia. Sin cámaras vigilándola, la libertad se sentía aterradora y solitaria. Carmen recorrió las habitaciones con una escalera y masilla, tapando obsesivamente los agujeros donde habían estado las lentes, necesitando borrar físicamente esos ojos electrónicos para poder respirar. Al llegar a su dormitorio, se encontró mirando el teléfono, debatiendo si llamar a Cayo. ¿Cómo se le dice a un nieto que su abuela ha metido a sus padres en la cárcel? ¿Cómo se explica que su fondo universitario fue robado por quienes debían protegerlo? Carmen sabía que no podía ocultarlo, que él se enteraría por las noticias o por chismes malintencionados y que merecía escuchar la verdad de la única persona que realmente había luchado por él. Con el corazón en la garganta y las manos temblando más que cuando enfrentó a los ladrones, marcó el número de su nieto, rezando para tener la fuerza de no quebrarse al escuchar su voz. La conversación con Cayo fue larga, dolorosa y llena de silencios cargados de shock. Carmen no suavizó la verdad, pero tampoco la llenó de veneno. Le contó los hechos con la misma claridad que usó con la policía, explicándole el robo, las cámaras y el plan del asilo. Al otro lado de la línea, escuchó el llanto ahogado de un joven que veía cómo los pilares de su mundo se derrumbaban. Cayo no reaccionó con incredulidad defensiva, sino con una tristeza profunda. Él también había notado la codicia y el cambio en sus padres, pero nunca imaginó la magnitud de la maldad. «Voy para allá, abuela. No te puedes quedar sola ahora», dijo él finalmente, con una madurez forzada por las circunstancias. Carmen intentó disuadirlo para que no perdiera clases, pero en el fondo, su alma necesitaba desesperadamente que él viniera. Esa noche, durmió abrazada a la fotografía de Osvaldo, agradeciendo que su marido no estuviera vivo para ver en qué se había convertido su hija. En los días siguientes, la noticia estalló en el pueblo como pólvora. En una comunidad rural donde todos se conocen, el escándalo de la familia Ferreira López fue el alimento de todas las conversaciones. Carmen notaba las miradas cuando iba al mercado, una mezcla de lástima, curiosidad mórbida y juicio silencioso. Algunos vecinos cruzaban la calle para evitarla, no sabiendo qué decir. Otros se acercaban con una solidaridad empalagosa que buscaba más detalles escabrosos que ofrecer consuelo real. Carmen adoptó una postura de dignidad inquebrantable. Caminaba con la cabeza alta, saludaba con cortesía pero sin detenerse, y se negó a esconderse como una criminal. La vergüenza no era suya, se repetía mentalmente como un mantra. Ella era la víctima y la sobreviviente,
y no permitiría que el «qué dirán» la encerrara en su propia casa, tal como Silvana había planeado hacer con un asilo. Su reputación de mujer de hierro, forjada en el banco, volvió a ser su armadura. La llegada de Cayo el fin de semana marcó el inicio de una nueva etapa en la hacienda. Cuando el joven bajó del autobús y corrió a abrazarla, Carmen sintió que recuperaba una parte de la energía vital que le habían robado. Cayo estaba más delgado y tenía ojeras, pero su abrazo fue fuerte y protector. No vinieron reproches ni dudas. Él había leído la copia del expediente que ella le preparó y entendía perfectamente quién era el villano de la historia. Juntos, abuela y nieto, comenzaron la tarea de purgar la casa. Cayo revisó la red Wi-Fi, cambió todas las contraseñas, reseteó los routers y ayudó a Carmen a reorganizar los muebles que habían sido movidos para las cámaras. Fue un exorcismo tecnológico y emocional. Ver a su nieto tomar el control, no para dominarla, sino para asegurarla, le devolvió a Carmen la esperanza en el futuro de su linaje. La sangre de Osvaldo corría fuerte en él, saltándose una generación corrupta para florecer en la siguiente. Pero la batalla legal apenas comenzaba y requería de la mente financiera de Carmen a pleno rendimiento. Con un poder notarial firmado por Cayo, Carmen fue al banco, su antiguo territorio, para intentar rastrear y recuperar lo que quedaba de los fondos. Fue una operación quirúrgica. Se reunió con el gerente actual, un antiguo aprendiz suyo, y juntos congelaron las cuentas de la empresa fantasma antes de que los abogados de defensa de Silvana pudieran maniobrar. Lograron recuperar casi el 60% del capital. El resto se había esfumado en deudas de juego y lujos depreciados. Fue un golpe duro saber que una parte del esfuerzo de su vida se había perdido para siempre, pero Carmen miró a Cayo y le dijo: «Con lo que queda y con la cosecha de café de este año, pagaremos tu universidad. La tierra sigue aquí, y la tierra no miente ni traiciona. Empezaremos de nuevo». El momento más amargo llegó con la primera audiencia preliminar en el juzgado de la ciudad vecina. Carmen tuvo que ver a Silvana entrar en la sala esposada, vestida con el uniforme gris del sistema penitenciario, sin maquillaje y con el pelo revuelto. No había rastro de la mujer altiva de los zapatos italianos. Sin embargo, lo que más dolió a Carmen no fue verla presa, sino ver la falta de arrepentimiento en sus ojos. Silvana la miró con odio, murmurando cosas a su abogado defensor, posicionándose como una víctima de la locura vengativa de su madre. No había culpa, no había pedido de perdón, solo la rabia narcisista de haber sido descubierta. Ese momento rompió el último hilo de esperanza maternal que Carmen guardaba muy en el fondo. Comprendió que la prisión podría reformar conductas, pero no curaba almas podridas. Salió del juzgado del brazo de Cayo, sintiéndose más ligera pero infinitamente más triste, aceptando que había perdido a una hija para siempre, mucho antes de que la policía llegara. Los meses pasaron y la rutina de la hacienda comenzó a cicatrizar las heridas abiertas. Cayo decidió transferir su matrícula a una universidad más cercana para poder vivir en la hacienda y ayudar con la gestión del café. Una decisión que Carmen intentó rechazar por miedo a ser una carga, pero que en el fondo la llenó de gratitud. La casa volvió a oler a vida, a comida casera, a libros de agronomía esparcidos por la mesa y a música joven sonando en la radio. El reloj de pared, ya reparado y sin su parásito espía, volvió a marcar el ritmo de los días con su tic-tac honesto. Carmen dejó de fingir demencia, dejó de arrastrar los pies y volvió a ser la patrona, supervisando la cosecha y negociando precios con los cooperativistas, ahora con su nieto a su lado aprendiendo el oficio. La dupla funcionaba con una sincronía perfecta, uniendo la experiencia de la vieja guardia con la innovación de la juventud. Sin embargo, Carmen no olvidaba. Guardaba el cuaderno negro del gallinero en un cajón de su mesita de luz, no como prueba legal, ya no era necesario, sino como un recordatorio personal de su propia fuerza. A veces, por las noches, cuando el silencio del campo era absoluto, leía sus propias anotaciones. No estoy loca, estoy luchando.
Esas páginas eran su testimonio de supervivencia. La traición la había cambiado. Ya no tenía la inocencia de quien cree ciegamente en la familia por el simple hecho de compartir apellido, pero había ganado una claridad brutal sobre lo que realmente importaba: la lealtad, el respeto y la dignidad. Había tenido que amputar una parte de su vida para salvar el resto, y aunque la cicatriz fantasma dolía con los cambios de tiempo, Carmen sabía que había tomado la decisión correcta. Estaba de pie, estaba cuerda, y era dueña de su destino. La sentencia judicial llegó 6 meses después, en una mañana fría de agosto, que contrastaba con el calor sofocante de los días de la detención. Carmen asistió a la lectura del veredicto vestida de negro, no por luto, sino por una sobriedad ceremonial que exigía el momento. El juez, un hombre severo que no toleró las lágrimas teatrales de Silvana durante el juicio, dictó una condena ejemplar por estafa calificada, apropiación indebida y maltrato a persona mayor, agravado por el vínculo familiar. Fueron condenados a 5 años de prisión efectiva, además de la obligación de restituir cada centavo sustraído. Al escuchar el martillazo final, Carmen no sintió alegría ni euforia. Sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros, dejándola ligera pero exhausta. No miró a su hija cuando los guardias se la llevaron. Mantuvo la vista al frente, fija en el escudo de la República colgado en la pared, aceptando que la justicia humana había hecho su trabajo, pero sabiendo que ninguna corte podía reparar la fractura emocional de haber parido a su propio verdugo. Con el capítulo legal cerrado, la energía de la Hacienda Santa Teresa cambió radicalmente, pasando de ser un escenario de crimen a un laboratorio de renovación. Cayo, quien había asumido la gestión operativa con una pasión que sorprendió a todos, trajo aire fresco a la administración. Donde Silvana veía solo cifras para saquear, Cayo veía potencial de crecimiento. Introdujo sistemas de riego más eficientes y comenzó a digitalizar la contabilidad, pero esta vez con transparencia absoluta, enseñándole a su abuela cada paso, cada contraseña y cada acceso. La tecnología, que meses atrás había sido el arma utilizada para intentar anular a Carmen, se convertía ahora en la herramienta que garantizaba la longevidad del negocio. Carmen observaba a su nieto trabajar desde la ventana de la oficina, sintiendo un orgullo inmenso al ver cómo sus gestos y su ética de trabajo eran un espejo vivo de Osvaldo, saltándose la generación podrida para rescatar la esencia de la familia. La relación de Carmen con el pueblo también sufrió una metamorfosis. Ya no era la pobre viuda de la que se compadecían en la panadería. Ahora era vista con una mezcla de respeto y temor reverencial. Se había corrido la voz de cómo había desmantelado la conspiración desde dentro, fingiendo demencia mientras recolectaba pruebas como una espía profesional. Cuando entraba en la iglesia los domingos, las cabezas se giraban, pero ya no había murmullos de lástima. La saludaban con deferencia. «Buenos días, doña Carmen». Ella aceptó este nuevo estatus de matriarca de hierro con humildad, pero sin falsa modestia. Había sobrevivido a un intento de asesinato social y psicológico, y esa victoria le había otorgado un aura de dignidad intocable. Volvió a participar en las reuniones del sindicato rural, opinando con voz firme sobre los precios del café, recuperando el espacio público que Silvana había intentado robarle al convencer a todos de su supuesta senilidad. Sin embargo, el proceso de curación interna tenía sus propios tiempos, mucho más lentos que los de la cosecha. Hubo intentos de contacto desde la prisión. Silvana le envió una carta, escrita con una caligrafía temblorosa que buscaba evocar pena, llena de justificaciones religiosas y culpas compartidas, diciendo que lo hizo por el bien de la familia y que Roberto la había manipulado. Carmen leyó la carta una sola vez, de pie junto al fogón de leña. No sintió rabia, solo una profunda indiferencia, la certeza fría de que su hija seguía intentando manipularla incluso tras las rejas. No hubo respuesta. Carmen quemó la carta en el fuego de la cocina, viendo cómo el papel se ennegrecía y desaparecía en cenizas, tal como había desaparecido su confianza. Entendió que el perdón era opcional y que, en su caso,
Perdonar significaría abrir la puerta de nuevo al abuso. Cerró esa puerta con llave y tiró la llave al fondo de su alma. Fue en esos meses de reconstrucción cuando Carmen redefinió por completo su concepto de familia. Aprendió a valorar la lealtad de quienes no llevaban su sangre pero habían estado dispuestos a luchar por ella. Maristela, la investigadora, se convirtió en una visita frecuente para tomar café, no ya como empleada, sino como amiga y confidente. Los peones de la hacienda, que habían mirado con recelo a Roberto y Silvana, ahora trabajaban con renovado ahínco, sabiendo que la patrona estaba al mando y que el futuro estaba asegurado con Cayo. Carmen comprendió que la familia no es una imposición biológica, sino una construcción diaria de respeto y cuidado mutuo. Silvana era un accidente genético. Cayo y su círculo de leales eran su verdadera familia, elegida y forjada en la trinchera de la adversidad. Esa verdad le dio una paz que nunca había tenido, ni siquiera cuando Osvaldo vivía. Físicamente, Carmen parecía haber rejuvenecido 10 años. La desaparición del estrés constante del gaslighting hizo que sus dolores de espalda disminuyeran y que su sueño se regularizara. Ya no necesitaba pastillas para dormir, ni temía a la oscuridad de los pasillos. Su mente, liberada de la obligación de fingir locura, volvió a brillar con su agudeza habitual. Retomó la lectura, devorando libros que había dejado de lado por la ansiedad, y volvió a tejer, esta vez sin miedo a que una cámara oculta en el arreglo floral la estuviera juzgando. Sus manos, aunque más marcadas por las manchas de la edad y el sol, se sentían firmes y capaces. Se miraba al espejo y ya no veía a una víctima propiciatoria, sino a una sobreviviente. Las arrugas en su rostro eran mapas de sus batallas ganadas, y las llevaba con el orgullo de quien ha defendido su castillo y ha vencido. El legado para Cayo se convirtió en su misión principal, pero no solo el legado material de la tierra. Carmen se dedicó a enseñarle la historia de cada rincón de la hacienda, las anécdotas de sus antepasados, los valores de honestidad y palabra que el banco nunca pudo enseñarle y que sus padres habían olvidado. Pasaban las tardes recorriendo los linderos, con Carmen señalando qué árboles había plantado su abuelo y dónde le gustaba descansar a Osvaldo. Era una transferencia de memoria, una forma de asegurar que, cuando ella faltara, la identidad de la Santa Teresa no se perdiera. Cayo absorbía todo con devoción, entendiendo que esa tierra era mucho más que un activo inmobiliario. Era el escenario de la resistencia de su abuela. Entre ellos se formó un vínculo indestructible, una complicidad silenciosa de dos soldados que han sobrevivido a la misma guerra. El reloj de pared, aquel que inició toda la pesadilla, recuperó su lugar central en la vida de la casa. Carmen contrató a un restaurador experto para que cerrara el orificio de la cámara y barnizara la madera dañada, borrando la cicatriz de la traición. Ahora, su tic-tac resonaba limpio y constante en el pasillo, marcando el paso de un tiempo que ya no era de angustia, sino de continuidad. A veces, Carmen se detenía frente a él, no para buscar dispositivos ocultos, sino para escuchar el latido de su hogar. El reloj había sido testigo mudo de la violación de su intimidad, pero ahora era testigo de su renacimiento. Se había convertido en un símbolo de resistencia. Había sido manipulado, perforado y usado para el mal, pero seguía funcionando. Seguía marcando la hora con precisión. Igual que ella. La historia llega a su fin una tarde cualquiera, meses después de la sentencia, en un momento de quietud perfecta. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de ese naranja intenso y vibrante que solo se ve en el campo minero, el mismo color que Osvaldo amaba tanto. Carmen salió a la baranda principal, sintiendo la brisa fresca de la tarde en la cara. Se sentó en su mecedora de mimbre, escuchando los sonidos de la naturaleza, los grillos despertando, el viento en los cafetales y, a lo lejos, el ruido del jeep de Cayo regresando de la inspección de los cultivos. Todo estaba en su lugar. No había cámaras, no había mentiras, no había miedo. Solo la verdad simple y llana de la vida rural, recuperada a fuerza de coraje. Carmen sostuvo la taza de café caliente entre sus manos,
sintiendo la cerámica áspera y reconfortante contra sus palmas callosas. Miró sus manos, esas herramientas que habían contado billetes, limpiado pañales, cavado tierra y, finalmente, desmantelado una red criminal. Eran manos viejas, sí, pero eran manos libres. Cayo subió los escalones del porche, sonriendo con el cansancio bueno del trabajo honesto, y se sentó en el escalón a sus pies, sin decir nada, simplemente acompañándola. Carmen tomó un sorbo de café, cerró los ojos un instante y saboreó la amargura rica del grano y la dulzura de la victoria. Pensó en su hija sin dolor, como quien piensa en una tormenta que ya pasó. Miró a su nieto, miró su tierra bañada en oro crepuscular y reafirmó su certeza final. La sangre es un accidente. La lealtad es una elección. Y ella había elegido vivir. El reloj dio las 6 y la vida continuó, suya y de nadie más.